San Silvestre y la conversión del emperador Constantino. Nace San Silvestre alrededor del año 270, en época de relativa paz para la Iglesia. Su padre, Rufino, le pone desde niño bajo la dirección del prudente y piadoso presbítero romano Cirino, y enseguida se empieza a distinguir por una abnegada caridad, ofreciendo su casa a todos los peregrinos que acudían a visitar la tumba de los apóstoles. En una ocasión llama a su puerta a Timoteo de Antioquía, gran apóstol de la palabra y de santa vida. Pronto se dan cuenta de ello los paganos, y una noche, cuando vuelve cansado a la casa de Silvestre, es apresado por las turbas y condenado a morir entre los más horribles tormentos. Silvestre no se atemoriza ante el peligro, y poco después, aprovechando las sombras de la noche, se apodera de las reliquias y les da honrosa sepultura. Sospechando el prefecto de Roma, Turquinio Perpena de aquel celoso muchacho y creyendo que acaso guardaba las riquezas que suponía tener Timoteo, le manda llamar a su presencia y entre ambos se entabla este diálogo que nos han conservado las actas. «Adora al instante a nuestros dioses», le dice el prefecto, «y deposita en sus altares los tesoros de Timoteo, si es que quieres salvar tu vida». Silvestre no titubea, y más sabiendo la pobreza en que había vivido el mártir de Cristo. «Insensato», le dice, «te equivocas si piensas ejecutar tus amenazas, porque esta misma noche te será arrancada el alma, y así reconocerás que el único verdadero Dios es el que tú persigues, el mismo que adoramos los cristianos». Tarquinio se enfurece y manda encerrar al joven, pero en la misma noche una espina que se le atraviesa en la garganta pone fin a su vida, y con ello Silvestre es puesto en libertad. Sea lo que fuere, la verdad es que Silvestre era apreciado en la Roma de entonces por su habilidad de apostolado, y muy pronto, a los 30 años, fue ordenado sacerdote por el Papa San Marcelino. Horas difíciles eran aquellas para la Iglesia. Desde el año 286, el emperador Diocleciano había asociado al imperio al nada escrupuloso Maximiano Herculio, y poco más tarde ambos Augustos adoptan como césares a Constancio Cloro para las Galias y Bretaña, y al cruel Galerio para el oriente. A qué obedeció la nueva postura de Diocleciano se desconoce en parte, pero pronto se iba a organizar en su reinado una terrible persecución que llevaba al intento de deshacer desde sus cimientos toda la Iglesia. Por otra parte, no faltaban disensiones entre los mismos fieles, y sobre todo se hacía más acuciante el peligro de una nueva secta, el donatismo, que iba teniendo grandes prosélitos entre los cristianos de África. Silvestre toma parte por la ortodoxia, creándose pronto enemigos, pero esto no impide para que la Iglesia de Roma tenga puestos sus ojos en aquel varón de Dios, puro, de piedad ferviente, mortificado y humilde, como le retratan las actas, y a quien había de designar para suceder el Papa San Melquiades en la silla de San Pedro. San Silvestre es elegido Papa el 31 de enero del año 314, siendo cónsules Constantino y Volusiano, y en el 9º año del imperio de Constantino. Largo va a ser su pontificado, 23 años, 10 meses y 11 días, y lleno de grandes acontecimientos. Un año antes, en febrero de 313, había sido decretada la libertad de la Iglesia por el Edicto de Milán, y desde entonces cuenta con el apoyo decidido del emperador y con la simpatía de los numerosos prosélitos que se presentan cada día. El paganismo, sin embargo, no podía acomodarse al nuevo sesgo que tomaban las cosas. Respecto al bautismo de Constantino, que nos cuentan las actas, habríamos de encajarlo precisamente en estos primeros años del nuevo Papa. Parece ser que, en una de las ausencias del emperador, los magistrados de Roma se aprovecharon para iniciar de nuevo la persecución. Silvestre mismo tiene que salir de la ciudad y se refugia con sus sacerdotes en el monte Soracte o Siraptim, llamado después de San Silvestre, y que dista unas 7 leguas de Roma. Cuando vuelve Constantino, se encuentra de manos con una tragedia dentro de su misma familia, pues nada menos que a Crispo, su hijo y heredero,
se le acusaba de haber cometido adulterio con su segunda mujer, Fausta. Llevado de la cólera, el emperador manda darle muerte, pero es castigado de improviso con una repugnante lepra, que le cubre todo el cuerpo. Enseguida acuden a palacio los médicos más renombrados que se ven impotentes en procurarle remedio, y como última solución y para aplacar la ira de los dioses, le proponen bañe su cuerpo en la sangre todavía caliente de una multitud de niños sacrificados con este fin. Cuando se van a hacer los preparativos y ya el cortejo imperial iba a subir las gradas del Capitolio, Constantino se conmueve ante los gemidos de las madres de los inocentes, que piden misericordia y ordena se retire inmediatamente el sacrificio. Aquella misma noche se le aparecen en sueños dos venerables ancianos, Pedro y Pablo, que le recomiendan busque al obispo Silvestre, que está escondido, el cual les mostrará el verdadero baño de salvación que le curaría. A la mañana siguiente, aparece por las calles de Roma y conducido con toda pompa por la guardia pretoriana, Silvestre el perseguido. El encuentro con el emperador es benévolo. Entablan un diálogo de pura formación cristiana, y al fin el pontífice le increpa con toda solemnidad. Si así es, oh príncipe, humillaos en las cenizas y en las lágrimas, y durante 8 días deponed la corona imperial, y en el retiro de vuestro palacio confesad vuestros pecados, mandad que cesen los sacrificios de los ídolos, devolved la libertad a los cristianos que gimen en los calabozos y en las minas, repartid abundantes limosnas, y veréis cumplidos vuestros deseos. Constantino lo promete todo. Se fija el día para el bautismo y, llegados por fin ante el baptisterio de San Juan de Letrán, se despoja el emperador de todas sus vestiduras, entra en la piscina, es bautizado por San Silvestre y cuando sale, ante la expectación de todos, aparece completamente curado. De ahora en adelante, dicen las actas, Constantino será el gran favorecedor de los cristianos y, no contento con eso, va a dejar al Papa su sede de Roma, retirándose con toda su corte a Constantinopla. Toda esta historia nos indica, al menos, la gran preponderancia que iba tomando la Iglesia frente al Estado. De ello se ha de aprovechar San Silvestre para reconstruir iglesias devastadas y enumerar las corrompidas costumbres. Entre las nuevas leyes que bajo el escudo del pontífice iba a dar el emperador sobresalen la validez de la emancipación de esclavos realizada ante la Iglesia, el descanso dominical, contra los sodomitas, la educación de los hijos, revocación del destierro a que estaban condenados los cristianos, restitución de sus bienes, revocación de las leyes Julia y Popea contra el celibato, reconociendo de este modo la posibilidad de un celibato santo dentro del cristianismo. Varios decretos asegurando el foro judicial de los clérigos, prohibición de los agoreros, de los juegos en que iban mezclada la inmoralidad y el engaño, etcétera, etcétera. Roma iba, de este modo, muriendo a su tradición pagana, para renacer poco a poco a la nueva Roma cristiana. La gran labor pastoral en que se ve encuadrado el pontificado de San Silvestre ofrece unas facetas características, primicias todas ellas de la Iglesia, que se abre a sus nuevos horizontes, libre ya de trabas y de postergaciones. En su tiempo, la era de los grandes concilios donde se fijan en detalle los cánones de la fe, el culto divino adquiere una grandeza insospechada, se establece una disciplina eclesiástica, cuna de nuestro derecho, y se extiende cada vez más la supremacía de la Iglesia de Roma. En el mismo año en que es elegido Papa, manda San Silvestre sus legados al concilio de Arles, donde se resuelve la cuestión de los donatistas, que habían apelado otra vez en la causa de Ceciliano. Este concilio, juntamente con el primero ecuménico de Nicea, en el año 325 después de Cristo, son los dos puntuales del esfuerzo dogmático de tiempos de San Silvestre. En Nicea, junto al presidente del concilio, Ocio de Córdoba, se sientan los legados pontificios Vito y Vicente, y todos los obispos, al final de la asamblea, escriben una carta a Silvestre, donde le dan cuenta de las decisiones adoptadas.
Más claro y conmovedor es el testimonio de los padres del Concilio de Arles. En esta asamblea, como en todas las que celebra Constantino, se ve, es cierto, una sumisión del episcopado al poder civil, pero al mismo tiempo un afecto y una gran sumisión al Papa. Es este el que ha de dar su última palabra sobre los donatistas, quien ha de comunicar a las iglesias lo establecido en el concilio, y el que, en fin, ha de hacer poner en práctica sus acuerdos, sobre todo el que se refiere a la celebración de la Pascua. Dicen así en la segunda carta que le envían: al amadísimo Papa Silvestre, Marigno, Agnesio, unidos en el común vínculo de caridad y de unidad de la Madre Iglesia Católica y reunidos en la ciudad de Arles por la voluntad del Piísimo Emperador, te saludamos a ti, gloriosísimo Papa, con toda nuestra reverencia. Ojalá, hermano dilectísimo, hubieras estado presente en este gran espectáculo, pues creemos que contra ellos, los donatistas, se hubiera dado una sentencia más severa, y de ese modo, uniéndote tú mismo a nuestro juicio, nuestra asamblea hubiera exultado con mayor alegría. Pero como no pudiste separarte de aquellas tierras en las cuales se asientan también los apóstoles, y cuya sangre testifica sin intermisión la gloria de Dios, por eso te mandamos. Esta presencia del Papa se extendió a su vez en la serie de concilios y sínodos que se fueron celebrando en su tiempo. Sínodo de Roma del año 315 después de Cristo, concilios de Alejandría, Palestina, segundo de Alejandría, de la Odisea, Ancira, Nicomedia, Cartago, Cesarea de Palestina, etc. En todos ellos y en otros decretos del mismo Papa se fue creando una liturgia nueva que, unida a los cánones disciplinares, sirvieron de base a la reorganización interior de la Iglesia. Enseguida empiezan las famosas fundaciones constantinianas de San José de Letrán en el Monte Selo, y Naedibus Laterani, de San Pedro en el Vaticano, de San Pablo en la Vía Ostiense y Santa Cruz de Jerusalén, situada en el atrio cesoriano, muy cerca del templo de Venus y Cupido, como réplica, dice Boronio, a la estatua de Venus que mandó poner Adriano en la cumbre del Calvario. En la misma Roma se levantan a su vez la Basílica de Santa Inés, a instancias de la hija de Constantino, la de San Lorenzo en el Campo Verano, la de San Pedro y Marcelino en la Vía Lavicana y otras más en otras ciudades de Italia, como Ostia, Capua y Nápoles. El Papa San Dámaso, cuando termina de dar sus noticias sobre San Silvestre, acaba con esta sencilla frase: Qui catholicus et confessor quiebit. Católico porque supo mantener la luz de su fe en un tiempo de fuertes herejías. Ecuménico porque lleva su acción de Arles a Nicea, de Cartago a Viena, y esta gran confesión o santidad la supo llevar sobre todo con una caridad y mansedumbre que fue puesta a prueba muchas veces por aquel que se decía favorecedor del cristianismo, el mismo Constantino. Ni las actas ni las leyendas nos dicen más de su vida, pero bastante dice ya aquella floración de vida cristiana en que empieza a vivir Roma, el culto divino que se engrandece con las basílicas, la nueva disciplina eclesiástica y el ejemplo de aquel varón venerable que iba señalando a todos el nuevo sendero que se abría. San Silvestre muere el 31 de diciembre del año 337. Fue sepultado en el cementerio de Priscila en la Vía Salaria, en una basílica donde estaba enterrado el Papa San Marcelo, y que desde entonces se llamó San Silvestre. San Silvestre I, ruega por nosotros.